todos, por supuesto. Bueno, buenas tardes a todos, a los tres grupos de Primavera 2021 de Cultura Mediática, a los profesores. Vamos a dar pie a nuestra cuarta conferencia del curso. En esta ocasión, la conferencia sobre radio, a cargo de la maestra Gabriela Barquetín de la Mora, a quien le damos la bienvenida. Querida Gaby, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por darnos un ratito de tu tiempo. Bienvenida a tu casa. Gracias, querido. Ya sabes que sí es mi casa. Yo estudié comunicación en la Ibero, di clases en la Ibero durante 17 años, fui directora del Departamento de Comunicación de la Ibero, me tocó crear lo que es ahora Ibero 99, así que vaya que sí es mi casa, querido Samuel, y así me siento siempre que regreso ahora, aunque sea de manera virtual, pero siempre me siento muy en casa. Bueno, te mandamos un abrazo. Voy a cederle la palabra a la profesora Gabriela Robredo para que te presente y escuchemos tus comentarios. Gracias. Adelante, Gaby. Sí, gracias, Samuel. Gracias, Gaby. Bienvenida. Bienvenida, qué gusto tenerte acá con nosotros. Y bueno, voy a brevemente a leer algunas de las cosas que has hecho. Ya nos comentabas ahorita de tu paso por la Ibero, que además era algo de lo que te vamos a preguntar, ¿no? Esta conexión con la Ibero. Y bueno, que agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros. Gaby Barquetín, para todos nuestros alumnos, es académica, articulista, comunicadora, es titular en este momento del noticiario matutino Así las Cosas en W Radio. Entonces, bueno, por ahí la podemos escuchar todas las mañanas. También es articulista en algunos diarios como El País, profesora de algunas materias en la maestría de periodismo en el CIDE, sobre políticas públicas en el CIDE. Gaby cursó como ella ya nos decía, cursó la licenciatura en comunicación aquí en la Ibero y tiene también estudios de posgrado por la Universidad Autónoma de México y por la Universidad de Navarra en España. Ha hecho cosas muy interesantes en todo lo que es el mundo de la comunicación, pero sí, cabe mencionar por dónde estamos, que fue académica del Departamento de Comunicación, después la directora del Departamento de Comunicación y de la estación, en un momento en el que el director de la carrera era director de la estación de 90.9, y desde septiembre de 2016, si no me equivoco, es titular del noticiero Así las Cosas, a pesar de que ella fue también directora de W durante, me parece que un periodo de 3 o 4 años, directora de W Radio, que Televisa Radio. Muchos programas interesantes, Gaby, en tu historia, ¿no? Teníamos por ahí esta defensa del televidente, un programa de televisión que estaba, me parece, por Canal 22, conductora de La Agenda Pública, un programa de Televisa, de Foro TV. Sí, también ha colaborado en tercer grado, ¿no? También ha participado en tercer grado con los periodistas importantes de Televisa y otros medios. Claro, columnista, bueno, de cantidad de medios, El País, El Universal, La Crónica de Hoy, El Centro, Animal Político, Letras Libres, Nexos, Rolling Stone México, etcétera, todo esto, ¿no? Y bueno, pues es un gusto y un placer tenerte aquí y pues vamos a que comentes con nuestros alumnos de primer semestre un poco sobre la radio en particular, pero también sobre tu paso a través de varios medios de comunicación. Gaby, primero nos gustaría saber justamente que nos platiques un poco de cuál es este lazo que tienes con la Ibero y que se ha mantenido a través de los años y por qué la Ibero para ti puede ser dices que es tu casa, nosotros sabemos que es tu casa, pero ¿por qué es esta institución? ¿Por qué la elegiste para también, además de haber estudiado ahí, desarrollar gran parte de tu carrera en esta institución? Sí, la verdad es que sí, siempre voy a mantener que es mi casa. Yo, claro, soy infinitamente mayor. Bueno, obvio que todos los estudiantes que están aquí, que pueden ser casi mis hijos, pero soy ya de generaciones de hace mucho tiempo. Yo estudié en la Ibero la licenciatura en comunicación del año 86 al 90. A mí todavía me tocó una parte de la universidad en el sur de la Ciudad de México, por allá por Tasqueña, y luego nos mudamos y nos tocó inaugurar el campus allá de Santa
Santa Fe, donde se encuentran ahora. Y bueno, estudié la licenciatura en la Ibero, básicamente porque yo estaba entre la Ibero y la UNAM, esas eran mis dos opciones. A mí me interesaba mucho la parte de filosofía, me interesaba la parte de ciencia política, pero también me interesaba un poco explorar el tema de los medios, y en ese momento la licenciatura en la UNAM estaba demasiado enfocada sobre todo a la parte de ciencia política, y entonces, bueno, pues eso hizo que yo escogiera la Ibero, pero esas eran mis dos opciones en aquel entonces, la Ibero o la UNAM. Entonces estudié la licenciatura en la Universidad Iberoamericana y fui muy feliz, tengo que decirlo, fui muy feliz. Yo venía de un entorno académico, así como muy exigente, venía del colegio alemán, y como que de repente entrar a la Ibero era como entrar a un mundo pues diferente, era un mundo tal vez como más suelto, más creativo, más libre, y que a mí me hizo muy feliz. Mis mejores amigos hoy en la vida son personas que conocí en la universidad, y también creo que lo que nos pasó en aquel entonces, y no quiero sonar a la nostalgia de la tía Gabrielita que piensa que en aquel entonces las cosas eran mejor, porque no eran mejor, simplemente eran diferentes, es que como solo estaba la Universidad Iberoamericana allá arriba en Santa Fe, alrededor de la Ibero no había nada, literal nada, había terrenos baldíos y no había nada más. Eso hizo que tuviéramos una convivencia muy intensa los que estábamos en la universidad, porque no había a dónde más para irte, esa es la verdad. Y entonces pues hicimos muchísimas cosas, filmamos como locos, tuvimos muchísimo trabajo con la comunidad de Santa Fe, con el pueblo de Santa Fe, mucho trabajo social también con ellos. Se empezó ahí a gestar un poco la estación de radio, en ese entonces Radio Ibero, que era una estación muy pequeñititita, con muy poquita potencia. Yo participaba poco, tengo que confesarles que yo nunca pensé que me iba a dedicar a la radio. De hecho, fue de las pocas materias que reprobé en la licenciatura, fue la de radio, porque ya no me interesaba en ese momento, entonces la dejé como pasar, y bueno, luego tuve que ahí aplicar un extraordinario, una serie de cosas, pero no era mi interés. Lo mío era más lo audiovisual y lo escrito y la investigación. Y luego ya terminé la licenciatura, empecé a trabajar desde joven. Curiosamente también empecé a trabajar en radio educación. Era yo asistente de quien hacía en ese momento los efectos especiales para las radionovelas, que entonces se hacían de manera manual. Entonces, bueno, pues yo iba ahí a Radio Educación, pero la verdad es que me fui metiendo muy pronto a lo que a mí me gusta mucho, que es la parte de investigación, de guionismo, de escritura, y del mundo audiovisual. Entonces me separé un poco de la Ibero, aunque empecé a dar clases relativamente pronto por un amigo que daba una materia de investigación. El amigo se fue de México y me pidió que yo me hiciera cargo de la materia, entonces empecé a dar clases hace muchísimos años. O sea, de verdad creo que lo que más tiempo llevo haciendo es dar clases. Entonces empecé a dar clases de investigación de la comunicación 1, y de ahí, pues prácticamente seguí siempre con una patita metida en la Universidad Iberoamericana. Entré a estudiar una maestría en letras en la UNAM, y trabajaba yo también desde más o menos pronto, desde que terminé la carrera, en Televisa, en un área que hoy entiendo que ya no existe, pero un área de información estratégica para noticiarios. De hecho, nosotros estábamos fuera del complejo, digamos, físico de Televisa. Estábamos ahí en una oficina en la colonia Roma, pegadito al Covadonga. Insisto, en ese momento todo era muy diferente a como es ahora, incluso la propia colonia Roma. Y ahí trabajábamos eso, análisis estratégico para noticiarios. Me tocó la guerra en el Golfo y nosotros éramos los que analizábamos escenarios informativos y se los llevábamos. Todavía estaba por ahí Jacobo Zabludovsky, todavía estaban ahí como estas personas que marcaron sin lugar a dudas un momento en la televisión. Y de ahí, bueno, pues empecé a hacer documentales, recorrí el país haciendo documentales, me fui a vivir a Londres, en fin, luego me fui a vivir a Nueva York y demás, y regresé a México. Y cuando regresé a México, volví a dar clases en la Universidad Iberoamericana. Al poco tiempo me invitaron a coordinar un área dentro de la universidad. Coordinaba yo lo que hoy evidentemente ya no existe, pero en aquel entonces nos tocó construir, que eran los laboratorios de fotografía, pero los laboratorios de fotografía analógica, que entonces existían, hoy obviamente no existen, o creo que quedaron por ahí un par como nostálgicos, pero armamos todo el área de fotografía, y bueno, pues se fueron dando las cosas. Luego entré de tiempo completo y al relativamente poco tiempo quedé de directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, y bueno, pues ahí ya en total fueron 17 años seguidos de tiempo completo. Yo terminé de mi gestión en la Ibero ya hace varios años,
y luego, bueno, pues me tomé un año sabático. Siempre es bueno salirse un poquito y sacudirse y probar otras cosas. Me invitaron, estuve coordinando análisis sobre redes sociales. Yo he estado muy metida en el tema de redes sociales y el tema digital desde hace muchísimos años. Las primeras redes sociales en las que nos metimos fue a principios de los años 90. Entonces, en las elecciones del 2012 estuve muy metida monitoreando lo que pasaba en el mundo digital, y por ahí me invitaron a dirigir W Radio. Entonces me fui completamente al mundo de los medios comerciales. Antes había yo estado muy metida por Ibero 99 y vía el IMER. Yo tuve programas en el IMER, etcétera. También en los medios públicos, pero ahí me fui de lleno a lo que significa dirigir una estación comercial, con todo el reto que es una estación comercial, que tiene que ser competitiva, que tiene que vender, que tiene que funcionar también en el mercado. Y bueno, pues ahí estuve hasta que algunos años después estuve casi 5 años de directora, y después me pidieron que me hiciera cargo del noticiario de la mañana, por lo cual dejé la dirección de W Radio, y a partir de ahí yo dirijo el noticiario de la mañana, escribo, como decías, en el periódico El País, etcétera. He hecho otras cosas, me tocó moderar el tercer debate de los candidatos a la presidencia de la República, en fin, he hecho como algunas otras cosas, pero nunca he soltado, digamos, como mi vinculación con la Ibero, aunque tengo ahorita ya un buen rato de no dar clases y de no estar físicamente ahí ligada, pero siempre vi a Samuel, que es un gran amigo mío, y vi a otras personas ahí en la Universidad Iberoamericana. Pues no suelto la relación. Soy muy amiga de varios jesuitas, que han marcado también mi forma de ver la vida y mi forma de entenderme en la vida. Y aunque hoy doy clases en el CIDE, que está justo enfrente de la Ibero, cuando todos los alumnos algún día regresen y puedan estar en el campus, verán como del otro lado de la autopista, enfrente de la Ibero, hay una universidad que es el CIDE, es una universidad pública, que abrió hace 4 o 5 años la maestría en periodismo, y ahí imparto la materia de análisis de la opinión pública, para periodistas, básicamente. Entonces, pues mi relación con la Ibero es esa, es mi casa, no puedo verla de otra forma. Es decir, fue donde me formé, pero también donde fui profundamente feliz, eso lo tengo que decir, fui profundamente feliz. O sea, fui muy feliz como alumna, pero también fui muy feliz como maestra. Me encantó poder dirigir el departamento y la radio y crear cosas nuevas. A la fecha sigo siendo muy cercana a exalumnos, a maestros. El otro día por acá, yo vivo en la colonia Nápoles, que es donde estoy ahorita, y el otro día acá en el parque, que me fui a vacunar contra la influenza, me encontré a varios profesores que conocía, que estaban conmigo cuando yo era directora en la Ibero, y casualmente andaban por ahí también. Entonces, siempre ha sido como un gran placer estar cerca, ¿no? Estar cerca de una universidad que me permitió pensar el mundo de otra forma, y como les digo, hacer algunos de mis mejores amigos hoy, pues salen de ahí, ¿no? Salen de la Universidad Iberoamericana. Así que siempre, tocaya, la Ibero va a ser mi casa, la verdad. Ay, qué bueno que lo platicas, Gaby, porque yo no sé, en el caso de los muchachos que nos están escuchando, de los 3 grupos de este semestre, no sé quiénes conozcan ya la Ibero, a lo mejor no han tenido oportunidad de visitarla porque está cerrada desde marzo. Así es. Entonces no sé si incluso su examen de admisión les tocó ir a la Ibero o ya les tocó hacerlo vía digital, ¿no? Sí. Entonces es muy importante como escuchar esta experiencia para darse una idea de lo que tienen que aprovechar ahora que regresemos. Claro. Sí, yo, por ejemplo, el semestre pasado, yo en el CIDE doy clase en el semestre de otoño, el semestre pasado, y doy clase en el primer semestre de la maestría de periodismo del CIDE. Los alumnos que tuvimos el semestre pasado, ninguno conocía el CIDE físicamente, y tomábamos clase y ellos estaban, uno en Tijuana y otro en Querétaro y otro en Coahuila, en Saltillo y en Torreón, etcétera. Entonces sí, la verdad es que sí es diferente, y bueno, pues ya espero que cuando les toque vivir la Ibero la vivan con intensidad, porque además es un espacio físico absolutamente privilegiado. Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Oye, Gaby, y bueno, ya esto de la Ibero es súper interesante, pero a mí me llama mucho la atención lo de la radio, que tú decías que no era el medio en el que tú pensabas que te ibas a desarrollar. Alguna vez ya platicando contigo te lo comenté, que te decía que tienes un lugar muy importante en los medios, incluso por ahí la revista Forbes te puso entre las 50 líderes más importantes del país. Y yo mi pregunta era, y te la hago ahora para que los alumnos aprendan también la importancia de este medio, eh,
eres de las mujeres más influyentes en el país y te levantas, me decías tú, creo que a las 4 de la mañana hacer radio, ¿no? O sea, Sí, esto, digo, sí. tienes que amar lo que haces y tienes que gustarte lo que haces porque podrías, ¿no? Entonces, a mí me llama esto la atención y me gustaría también que nos platicaras un poquito acerca de 90.9. La estación cambió cuando tú estuviste ahí, esa es la verdad. Y de hecho, durante muchos años fue un lugar en donde nosotros lo veíamos como un ejemplo de una radio universitaria. Eh, ¿Bajo qué concepto creas esa idea de radio universitaria, que por supuesto es muy necesaria y que los alumnos ojalá cuando volvamos a clases tengan oportunidad de estar en la estación, de ir a la estación, de aprovechar la estación que está ahí justamente para eso, pero creo que fue una plataforma importantísima para muchos de los alumnos que estaban en la universidad cuando tú estuviste ahí y que hoy en día encabezan y tienen contacto y trabajan en la radio. ¿Con qué Sí. idea surgió esta estación? Mira, y yo lo primero que diría es que creo que parte de lo que a mí me caracterizó los años que estuve directora del Departamento de Comunicación y también de la estación de radio es que a mí me gusta estar muy cerca de los alumnos, ¿no? Yo siempre trabajé mucho con los alumnos y mucho con los alumnos de licenciatura, también con los de posgrado, pero a mí me interesaban mucho los alumnos de licenciatura y yo siempre les decía, tráiganme todas las locuras que tengan en la cabeza y vamos a ver cómo las hacemos posibles, ¿no? Y cuando digo todas las locuras fue desde alguien que se le ocurrió meter unos caballos un día a la universidad porque era parte de un proyecto de no sé qué, hasta crear Kinoki, por ejemplo, el Festival de Cine, hasta hacer un autocinema, que un día llegaron y me dijeron, queremos hacer un autocinema, bueno, pero si lo hacemos va en serio, y lo hacemos en serio, y nos arremangábamos y nos metíamos y demás. Entonces, cuando se crea Ibero 99, como yo les decía, era una estación de radio que tenía una potencia muy limitada y por lo tanto se escuchaba, pues primero muy poquito. Yo siempre digo que alguna vez fue Radio Foco porque solo tenía 60 watts y luego fue como creciendo, pero llegó a tener 300 watts que a estas alturas de la vida pues se escuchaba en ese momento en el campus y un poquito fuera del campus. Llegaba básicamente al pueblo de Santa Fe y nada más. Y la universidad llevaba mucho tiempo pidiendo cada año, porque es un trámite ahora sí que administrativo ante las autoridades federales, pidiendo el aumento de potencia y siempre nos decían que no, por muchos motivos técnicos y demás que ahorita no los voy a enredar con ello, pero que era importante y en ese momento también me obligó a mí a meterme más a entender la ingeniería de la radio, ¿no? Creo que en estas cosas, y yo los invito a todos los que están ahorita aquí, a que desde ahorita entiendan que ser comunicador no significa, o ser comunicólogo no significa no meterte en ingenierías ni en matemáticas, al contrario, ¿no? Yo tuve que aprender de mucho de ingeniería electrónica para tratar de entender por qué no nos daban el permiso, o sea, por qué no nos daban el permiso, el aumento de potencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente porque estábamos entre dos estaciones y podíamos invadir la frecuencia, etcétera, fue fascinante también. Y bueno, pues un día nos dieron el permiso, nos dieron el aumento de potencia, ¿no? Porque también fueron, pues, temas políticos, en ese momento le convenía al gobierno federal que hubiera más estaciones de radio, también como mandar un mensaje a las estaciones comerciales o a los grupos comerciales de que las estaciones universitarias podían tener una presencia. Entonces, bueno, finalmente nos dieron el aumento de potencia. Siempre se ha dicho que porque era el presidente Fox el que estaba, que era egresado de la Ibero, y el secretario Cerizola, que también era egresado de la Ibero, pero los que estuvimos muy metidos en toda esa negociación, la verdad es que entendemos que fue más bien una jugada política importante para decir, sí puede haber más estaciones de radio, no tiene que haber solamente las que existen en el cuadrante. Y entonces, bueno, pues de repente nos dicen, ahí va, ¿no? Ahí está la estación, y ahí sí hubo que crearla completamente de cero, porque lo que teníamos antes, pues era una estación pequeñita, una estación muy experimental, en donde pues una profesora de letras tenía un programa y leía poesía, y otros chicos hacían ejercicios de radio deportiva, etcétera, pero digamos sin un rigor profesional, porque bueno, pues tampoco importaba, ¿no? Y ahora pues sí, había que crear una radio que fuese una radio que compitiera en el cuadrante, y eso siempre lo tuvimos muy claro. Y lo que hicimos, pues básicamente primero fue, bueno, me encargaron a mí, primero fue al doctor, hoy doctor Juan Carlos Enríquez, y luego el rector de la Ibero me pidió que yo me hiciera cargo de la radio también, y la incorporamos al Departamento de Comunicación. Lo que hicimos en ese momento fue primero una gran investigación en toda la Ciudad de México, una investigación cualitativa para tratar de entender en dónde había un hueco de audiencia, o sea, qué era lo que, de todo lo que había de radio, qué era lo que faltaba para un sector de la población, y descubrimos que había un sector de la población joven, pero yo diría que más que joven de edad, digamos como joven de actitud,
crítico, que se sentía como abandonado por la radio, ¿no? Como no sentía que encontraba en la radio la música que le gustaba escuchar, ni las voces, etcétera. Y entonces decidimos enfocarnos a eso. Siempre hay que decir que pensamos que Ibero 99 tenía que ser una radio que hablara hacia afuera, que no le hablara necesariamente al campus. Por eso nunca pusimos bocinas en la universidad, porque decíamos, pues si vamos a poner bocinas en la universidad para que la gente de la universidad la escuche, pues ¿para qué invertimos en una antena y queremos llegar lejos? Pues no queremos ser la radio del ombligo, sino queremos en verdad ser la voz de la Universidad Iberoamericana hacia afuera. Y entonces, pues así fue como empezamos. Lo primero que hicimos fue correr la voz entre las universidades de toda la Ciudad de México, que nos enviaran la música, los jóvenes, la música que querían escuchar, que no escuchaban en la radio. Nos llegó muchísima música. Empezamos primero a programar música que no había en ninguna otra estación de radio en ese momento. Fuimos muy criticados también por los medios culturales y universitarios, porque decían, pero ¿por qué ponen música en inglés y no sé qué? Las radios universitarias tienen que ser otra cosa. Pero la verdad es que más que música en inglés era la música que no se estaba escuchando en ese momento en los medios, y fuimos diseñando junto con estudiantes y con académicos y con estudiantes también de otras universidades, fuimos diseñando una radio y apostamos por varias cosas. Uno, que sonara muy bien, que tuviera una calidad de sonido realmente muy buena, y por lo tanto le apostamos mucho a un diseño sonoro, a que sonara bien, a que de verdad te entusiasmara el sonido. Dos, a que incorporábamos voces tanto de estudiantes como de profesores o de gente que estuviera interesada en ello, pero que nos hablaran de un mundo que requería de la cultura, de la ciencia, del sentido del humor y de la música para entender lo que estaba sucediendo. Y ahí sí nos aventamos cualquier cantidad de locuras, de programas, nunca hicimos informativos porque creíamos que no teníamos que hacer un informativo, básicamente porque había demasiados informativos y no había manera de competir con ello. Entonces pensábamos que era mucho más interesante tener voces sólidas que tuvieran un sentido del humor y un sentido crítico para abordar los problemas del país, pero que nunca perdiéramos la parte musical e insisto, nunca perdiéramos la parte del sentido del humor. Y de la parrilla de programación, pues prácticamente el 90% estaba en manos de estudiantes, de hombres y mujeres, pero estudiantes. Los académicos que teníamos, yo llegué a tener un pequeño programita de media hora, pero los académicos que teníamos ahí un programa éramos poquititos. Era una radio pensada para que los estudiantes la hicieran, pero siempre el requisito era que fuera con una actitud profesional, es decir, tenía que empezar a tiempo, terminar a tiempo, tenían que hacer guiones, tenían que hacer producción, tenían nada de vacaciones, se tenía que seguir transmitiendo porque el mundo no se va de vacaciones, sino se tiene que seguir transmitiendo, teníamos que hacerlo de manera profesional. Empezamos a transmitir mucho desde fuera, empezamos a hacer fiestas, a transmitir desde fiestas, cuando hubo, por ejemplo, algunos fenómenos naturales importantes, una inundación importante, por ejemplo, en Chalco, nos fuimos a transmitir para conseguir recursos para que la gente de Chalco tuviera para salir adelante en la situación en la que se encontraba, etcétera. Entonces, siempre nuestra apuesta fue eso, que suene bien, que tenga sentido el humor, que sea musical, pero que sea crítica y que sea ácida, ¿no? Que sea ácida y que sea una radio que le apueste a la cultura, básicamente. Y yo tengo que decir que pues fue una gozada, ¿no? Me tocó casi 9 años entre que la creamos y todo el tiempo que la dirigí. Por ahí salió mucha gente que luego se puso a hacer otras cosas y fue un buen semillero de talentos. Nos divertimos mucho. De repente también hicieron barbaridad y media los chavos y así sucede. Y bueno, pues también teníamos ahí buenas discusiones de qué sí, qué no se valía, pero a mí me entusiasmaba lo que me entusiasma hasta el día de hoy, que es apostar por romper estructuras y por hacer las cosas diferentes, ¿no? Y por inventarnos sonidos que nadie había escuchado y por inventar historias que nadie había escuchado. Y si alguien tenía un programa de radio a las 12 de la noche, tenía que sonar a las 12 de la noche y tenía que acompañar el silencio de la noche. Y luego ya nos metimos en la parte digital y fuimos como explorando. Y pues esa fue la apuesta. Yo creo que sí, se convirtió Ibero 90 en un referente. Hasta la fecha hay mucha gente que me dice que recuerda mucho esa etapa de Ibero 90. Se convirtió en un referente para muchas universidades también, incluso fuera de México. Y bueno, pues ahí estuvimos, la verdad es que dando una batalla interesante. Yo siempre voy a reconocer que tuve el apoyo de los dos rectores que me tocaron, el rector González Torres y el rector Morales, y la verdad es que siempre estuvieron
pues dispuestos a jugársela con nosotros, ¿no? Porque a veces, pues sí, pasaban cosas locas y sucedían cosas locas por ahí. Esa fue la idea, ¿no? Ya después, pues ya cuando yo me fui de la Ibero, ya dejé de tener ese contacto y ahora tengo menos contacto, digamos, con lo que pasa con la estación de radio, pero esa fue la apuesta y la verdad tengo que reconocerles que es uno de mis bebés de los que me siento más orgullosa en la vida, la verdad. Sí, por supuesto que sí, y de verdad, yo también creo que de un semillero importante de jóvenes que después se desarrollaron en muchas áreas, ¿no? Oye, Gaby, ¿y tú en W y tu programa Así las Cosas, qué tal? Cuéntanos un poco de qué haces ahí. Y bueno, de una vez si quieres lo vinculamos con otra pregunta. Primero que nos platiques eso, desde qué punto de vista enfrentas este programa que es informativo, básicamente. ¿Qué tanto trabajo lleva hacer un programa informativo de este número de horas que tiene Así las Cosas? Y después, ¿hacia dónde va la radio? ¿Cómo ves esto del futuro de la radio? Y sobre todo con, pues, ahorita todo este cambio hacia nuevas tecnologías, hacia el mundo digital y todo eso, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo beneficia a la radio? Claro. Pues bueno, yo, como les decía, me invitaron a dirigir W Radio. En ese momento la radio estaba más o menos consolidada. Tenía a Broso en la mañana con noticiario, luego estaba Marta de Baile y luego estaban Fernanda Tapia y así El Hueso, etcétera. Estaba como muy armada la parrilla de programación de W Radio. Pero nosotros, nada más para contar rápidamente, W Radio forma parte de un complejo mediático más amplio. En ese momento era Televisa y el grupo Prisa, que son los españoles, que entre otros tienen el diario El País. Hoy Televisa ya vendió su parte y es un conjunto de empresarios mexicanos los que la compran, pero seguimos formando parte de este espacio español, de este grupo que se llama Prisa. Que eso ayuda mucho porque donde yo trabajo está también una estación que se llama Los 40, era Los 40 principales, pues Los 40, está La Que Buena, W Deportes, y tenemos estaciones también locales en diferentes partes del país, y luego tenemos estaciones en otros países. En Colombia está muy fuerte Radio Caracol y también W Radio, por ejemplo, en Argentina, en Chile, y bueno, en España ni se diga, que es la cadena SER, que es la cadena más importante de radio hablada en España, y por supuesto también Los 40 principales, que de ahí nace Los 40 y exportan después ese modelo hacia los otros países de América Latina sobre todo. Entonces, bueno, me invitan a dirigir la estación con la idea de que pudiéramos pensar en cómo darle un giro, porque la radio se había convertido en un medio de una audiencia, sobre todo la radio hablada, la radio noticiosa, se había convertido en un medio, digamos, de una audiencia muy adulta, pero muy adulta, ¿no? O sea, ya sé que yo ya estoy hoy en ese rango, pero la radio era para personas de 50 años y más, y muy masculina también, ¿no? Entonces había como esta preocupación de los dueños de la radio, de cómo podemos empezar a cultivar una audiencia más joven y más femenina también, ¿no? Que no sea solo eso, masculina. O sea, el programa de Broso en la mañana, por ejemplo, era mayoritariamente masculino y de personas de 55 y más, que está perfecto y que funciona muy bien, pero es cómo podemos cultivar una audiencia más joven. Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió armar un noticiario en la mañana que se llama Así las Cosas, que la idea era que combinara cosas. Primero, que tuviera sentido del humor, que fuera crítico, que tuviera una visión internacional importante y una visión global importante, y que pudiéramos meter también otros contenidos. Entonces, en principio invitamos a ese noticiario a 3 personas, a Sopitas, que seguramente lo ubican, a Rulo, que tal vez algunos de ustedes también lo ubican por ahí, que hace crítica de música, etcétera, y a Martín Hernández, que es, digamos, el genio musical y sonoro detrás de todas las películas de Alejandro González Iñárritu, y que también en su momento, hace muchísimos años, habían creado precisamente WFM y habían hecho una radio realmente extraordinaria. Y entonces invitamos a Martín, a Sopitas y a Rulo a que condujeran este noticiario de la mañana que se llama Así las Cosas. Y así fue como arrancó. Martín en ese momento estaba terminando una de las películas del negro González Iñárritu, Birdman, y la verdad es que empezó a irse mucho a Los Ángeles para terminar la película. Entonces, bueno, finalmente se va Martín después de como un año. Invitamos a Carla Iberia Sánchez. En ese momento decidimos no competir tanto
en un tono informativo duro, porque la mañana, eso es importante comentarles, la mañana en la radio en nuestro país es muy competida. Solamente en la Ciudad de México hay como 16 o 17 noticiarios en la mañana. Y si pensamos en un lugar como Madrid, hay 4 o 5 noticiarios en la mañana. O sea, nada más para que veamos como la dimensión y la diferencia. Está muy fragmentada, la verdad, la audiencia en la mañana. Y nosotros nos costaba mucho trabajo meternos en un espacio en donde ya había voces muy consolidadas. Estaba Carmen Aristegui, estaba Ciro Gómez Leiva, estaba Oscar Mario Beteta, etcétera. Y entonces por eso le apostábamos a un noticiario que fuera más juvenil, más irreverente, ¿no? Más crítico. Y entonces, bueno, invitamos a Carla Iberia Sánchez y entonces estaban Carla Iberia, Rulo y Sopitas. Finalmente Rulo se va y ahí estuvimos experimentando un rato, porque la verdad es que no nos resultaba fácil la fórmula. Yo tengo que decirles, y esa es una recomendación a todos los que nos están viendo ahorita y escuchando, que mi mayor aprendizaje es que hay que equivocarse mucho. O sea, no se asusten por equivocarse. Yo me he equivocado muchísimo y nos equivocamos muchísimo tratando de hacer el noticiario de la mañana. Lo que no te puedes dar el lujo es no reconocer que te equivocaste y corregir, ¿no? Pero si se equivocan, corrijan y aprendan de cómo se equivocaron y nos equivocamos durísimo. A nosotros los españoles nos dijeron, les damos 2 años, que es un montón en temas comerciales, les damos 2 años para que más o menos consoliden ahí un noticiario de la mañana. Y pues no nos salía y sí se llevaban y no se llevaban y no funcionaba. Y entonces ya hacia el final como de esta etapa de los 2 primeros años de así las cosas, yo empecé a entrar en el relevo de Carla Iberia Sánchez, que ella viajaba mucho a hacer reportajes fuera de México, y yo conocí a Risco hacía un programa en Ibero 90, hacía el programa de la mañana con Sopita, Risco, además hacían un programa muy divertido en Ibero 90. Y entonces ahí conocí a Risco un día y lo invité a que pudiera participar con nosotros y resulta que Risco y yo hicimos buena química. Eso es algo que no puedes imponer, eso es algo que o sucede o no sucede. Y sucedió. La verdad es que yo nunca había pensado, Risco es muchísimo más joven que yo, yo nunca había pensado que íbamos a hacer esta química, pues hicimos muy buena química y nos empezó a ir muy bien en audiencia y entonces nos dijeron las autoridades de la radio, los dueños de la radio nos dijeron, oigan, pues queremos que los que se hagan cargo del noticiario de la mañana sean Gabriela, Risco y Sopitas, ¿no? Y entonces pues quedamos ese trío haciendo el noticiario de la radio de la mañana con un amplio grupo de colaboradores para deportes, para muchas otras cosas. Y la apuesta siempre fue esa, es competir en un cuadrante muy duro, muy complejo, ¿no? En donde pues al final hay voces ya muy consolidadas. Si pienso, por ejemplo, pues Ciro Gómez Leiva lleva, no sé, 20 y tantos años, la propia Carmen Aristegui lleva 20 y tantos años, o sea, son muchos años, nosotros llevamos apenas 4 años, y siempre decidimos apostarle a una audiencia que fuera más joven, no demasiado joven, porque los muy jóvenes no necesariamente oyen la radio, pero sí gente que tiene aproximadamente entre 25 a 40 años. Ese era un poquito como nuestro target, y sí llegarle mucho a mujeres, ¿no? Porque yo soy una convencida, no solo por ser mujer, pero soy una convencida de que el presente y el futuro son y serán femeninos. O sea, la presencia y la importancia de la mujer va a ser cada vez más notoria en todo, y yo sí creo que tenemos que hablarle a la mujer no solamente como la consumidora de productos de belleza, etcétera, sino también como una tomadora de decisión, ¿no? Entonces empezamos a trabajar sobre eso, fuimos corrigiendo mucho en el camino y la verdad es que pues, nos empezamos a colocar, hoy somos el noticiario de la radio más escuchado entre jóvenes y entre mujeres. Hemos logrado picos de audiencia muy importantes. Hoy competimos además con alguien más que no está fácil, que es el presidente de la República, con La Mañanera, que tiene una audiencia importante también. Entonces se volvió también complejo competir con eso. Tuvimos que aprender cómo incorporar un poco el tema de La Mañanera en nuestro programa. Sopita se fue, pero Sopita se fue en realidad por un tema más bien personal. Sopita estaba pasando por una situación muy difícil porque su hijo recién nacido estaba muy grave de salud y él necesitaba dinero para poder atender al hijo y esa fue la razón literal por la cual Sopita se fue, para poder ganar más dinero. Desgraciadamente el hijo falleció después, como 6 o 7 meses después, pero bueno, pues ahí por eso se fue Sopitas del programa y yo lo sigo extrañando muchísimo. Pero esa fue la apuesta, ¿no? Esa fue la apuesta. Ahora, sí les digo, hacer un programa de 4 horas en la mañana es una chinga. O sea, no tengo otra manera de decirlo. Es una chinga. Porque me levanto diario a las 4 de la mañana, diario a las 4 de la mañana, a esa hora me toca revisar pues, lo que pasó en la noche, revisar si hubo algo, que a veces pasan cosas, que puede ser desde un atentado, un accidente, un algo, revisar en ese momento, reviso todos los periódicos empiezan a estar en línea
más o menos como a las 4:30 de la mañana ya puedo yo ver todas las portadas y ya puedo ver todos los artículos que hay en los periódicos. Reviso varios noticiarios de Estados Unidos, de la BBC, reviso los noticiarios de la noche de la televisión en mexicana, y empiezo como al cuarto para las 5, tengo una primera reunión con mi equipo telefónica, con mi equipo de trabajo, en donde revisamos el guión, la estructura, los audios, los reporteros, qué vamos a llevar, cómo lo vamos a llevar. Después me hago un café, me baño, me visto, y hacemos una segunda revisión de absolutamente todo, y luego ya en ese momento ya están todos los periódicos listos, y entonces pues, me pongo a leer absolutamente todos los periódicos, y arrancamos a las 6 de la mañana el programa. Termina el programa a las 10 de la mañana, de 6 a 10, a veces son... Arrancan con el gallo, Gaby. Arrancamos con el gallo, que cada día hay un gallo diferente. Tratamos de meterle ahí la jiribilla y tratamos de hacerlo más o menos divertido. A veces hay días muy tensos porque a veces te puede cambiar todo, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, cuando a García Harfuch le fue el atentado en contra de García Harfuch hace pues, algunos meses, te cambia todo y en ese momento tienes que cambiar todo, absolutamente todo, y en ese momento tienes que tirar todo lo que tenías preparado y a ver cómo, y manda reporteros y a ver, y vamos a tratar de tener la información. Entonces genera una tensión importante, ¿no? El programa. Y pues ya a las 10 de la mañana terminamos, después de las 10 tenemos una juntita de unos 15 minutos con el equipo, un poco para revisar lo que tuvimos, para prever un poco lo que podemos tener para el próximo día. Sobre todo hay entrevistas, lo que son con escritores o músicos, etcétera, que esas sí se pueden tener con tiempo, con anticipación. Y luego, pues a lo largo del día hay que hacer muchas cosas. A lo largo del día, primero es que estar atenta a toda la información, por lo tanto, estar escuchando noticiarios, estar viendo cosas, escuchar mucho producto sonoro. Yo soy una consumidora voraz de podcast, todo el tiempo estoy escuchando podcast, y no solo de noticias, escucho cada vez más cosas de ficción, novelas, sonoras u otro tipo de contenido, un poco para ver cómo están narrando las cosas en otros lugares, cómo usan el sonido, cómo usan la música, y para sacar ideas de cómo lo podemos hacer nosotros, y también diseñando productos propios, ¿no? Estamos ahorita con 4 podcasts que van a salir en este año, que no necesariamente están ligados al programa, incluso uno tiene que ver que ya salió, que lo hice con Spotify, me contrató Spotify para unos podcasts con unos chefs, y estamos haciendo entrevistas y estoy cocinando con los chefs y estoy narrando cómo se cocina en sonido, que también es toda una experiencia, pero tienes que pensar en esta otra dimensión, ¿no? Trabajar mucho con redes sociales y demás. Y ahora, bueno, pues vamos a cumplir pronto un año de que estamos transmitiendo pues cada uno desde su casa, ¿no? Que también ha tenido una enorme dificultad, porque yo lo que veo durante el día mientras estoy transmitiendo pues es la pared de mi casa, ¿no? No, normalmente cuando estoy en la cabina pues tengo a toda la gente ahí, estamos trabajando y nos estamos retroalimentando y es la adrenalina y es todo. Y ahorita tengo la pared y tengo 4 o 5 o 6 WhatsApps abiertos al mismo tiempo en donde nos estamos comunicando todo el tiempo todos, ¿no? Ha sido sin lugar a dudas complejo también, pero de las cosas que te decía, Tocaya, también es que la radio mostró en la pandemia que sigue siendo muy importante para mucha gente, ¿no? Tuvimos picos de audiencia que no habíamos tenido pre-pandemia, porque la gente se sintió muy acompañada por nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sin lugar a dudas también es importante. Así que ahí estamos, todavía queda mucho por hacer, pero ahí estamos con ese noticiario. Gaby, y ahorita que nos estabas diciendo esto de Spotify, por ejemplo, programas, podcast, etcétera, ¿hacia allá crees que se mueva mucho de lo que es la producción radiofónica? ¿Será un área importante, por ejemplo, de trabajo incluso para los alumnos? Porque vaya, hay escasas estaciones, aun cuando el cuadrante sea amplio, de todos modos, como oferta de trabajo es poco, pero yo he oído a muchos jóvenes trabajando haciendo este tipo de cosas como podcast, como trabajando para Spotify, a lo mejor en este tipo de radios alternativas como Convoy, por ejemplo, que es... entonces, ¿hacia allá irá también la radio y también será una puente de trabajo importante para nuestros alumnos? Mira, yo lo que pasa es que creo que, y esto le va a tocar sobre todo a las generaciones que nos están acompañando ahorita, quienes están empezando la carrera, yo no sé si van a tener fuente de trabajo o se van a tener que inventar los espacios de trabajo. Yo soy de una generación en donde todavía me contrataron con un salario fijo, con prestaciones, con una plaza, y yo tenía algo constante, cotidiano, y una quincena que me caía ahora sí que cada 15 días, ¿no? Yo creo que eso ya se terminó, eso sí ya se terminó, eso no va a existir. Y lo que urge ahora es que se empiece a entender cuál va a ser el modelo de negocio en el sonido.
¿Por qué? Porque está muy bien hacer podcast, pero ¿quién te paga por ello? ¿No? O está muy bien hacer muchas cosas, pero ¿quién te paga por ello? Creo que con Boy Network lograron algo y no fue fácil, y tú lo sabes muy bien, Tocaya, que no fue fácil. Tenemos ahí gente muy querida que está ligada con Boy Network, pero le tuvieron que invertir mucho, le tuvieron que invertir también dinero y le tuvieron que invertir mucho tiempo y jugársela y lograr que a través de un sistema de suscripción, pues más o menos se puedan mantener, y no les ha ido nada mal, pero no ha sido fácil, llevan muchos años probando, digamos, ¿no? Y en el caso español no veo muchos otros modelos similares que se sostengan en términos económicos, ¿no? Yo creo que aquí la importancia va a ser, y eso espero que se los enseñen en la carrera de comunicación, y si no, exijan que se los enseñen, que es que tenemos que aprender modelos de negocio, tenemos que ver cómo lo que hacemos también es rentable, ¿no? O sea, no puedo decir simplemente es que yo soy bien creativo. Cuando yo dirigía la carrera de comunicación, me acuerdo que les decía, oigan, a ver, si ustedes están empezando a estudiar comunicación porque tienen algo que decirle a la gente, pues les tengo una mala. Todo mundo tiene algo que decirle a la gente. El que estudia medicina, el que estudia arquitectura, el que no estudia nada, todo el mundo tiene algo que decirle a la gente. Eso no los diferencia, tenerle algo que decir a alguien. Tampoco los diferencia que sean súper creativos. Pues creativos hay un chorro de gente muy creativa. Lo que les va a diferenciar es que sepan hacer de eso modelos sostenibles, modelos de negocios sostenibles de los cuales se pueda vivir, de los cuales se pueda ir creciendo, digamos, una nueva industria. Entonces, a mí, por ejemplo, en el caso de podcast, ahorita tengo 3 contratos, tengo uno de Spotify, pero el de Spotify además va junto con el programa de tele que se llama MasterChef, que tal vez algunos ubican. Entonces es el mismo chef o la misma chef que van a estar de invitados en MasterChef, serán también los que están en el podcast que hemos estado grabando, que ahora implica un chorro de chamba, ¿eh? No implica solo, vamos a hacer un podcast, no, es preparar, es ir, grabarlos, es guionarlo, es trabajarlo con ellos, es postproducirlo, etcétera. Y bueno, ese es uno. Otro con American Express, que también va a salir ya muy pronto, que ese tiene que ver con asuntos de B2B, de negocios. Y uno más periodístico que estoy haciendo con el periódico El País, que espero que arranquemos en 2 semanas más, y que son conversaciones con feministas en un principio y luego van a ser conversaciones con otros, pero eso es mucho más periodístico. Pero sí tienes que pensar desde el principio a quién le estás hablando, quién te va a escuchar, alguien va a pagar por lo que tú estás haciendo, alguien está dispuesto a pagar, hay anunciantes que lo quieran hacer. Y yo creo que si eso no lo tenemos en mente, Tocaya, no va a ser un espacio, sin lugar a dudas, el podcast y cualquiera de estas cosas van a ser espacios de desarrollo creativo, pero no necesariamente de espacios de trabajo, ¿no? Entonces, yo sí los invito desde ahorita a que tengan muy claro que cualquier cosa que quieran hacer, tienen que pensarla en y cómo va a funcionar, ¿no? Cómo lo ligo, cómo nos vinculamos a marcas, cómo nos vinculamos a patrocinadores, cómo nos vinculamos a otros, pues para que esto camine. Hay proyectos muy exitosos ahorita, muy exitosos. Hay uno de un egresado nuestro, de Roger Casas Alatriste, por ejemplo, que se llama El Cañonazo, cuya sede está en Madrid, ahí lo pueden ver, hacen ficción y, bueno, no solamente ficción, hacen contenido transmedia y son exitosísimos, ¿no? Y hacen cosas para marcas y hacen cosas para un montón de cosas, pero pues hay que chambearle, a esto hay que chambearle, esto no es de inspiración, ¿no? Hay que chambearle y hay que tener claro, pues, dónde está la lana, dónde está el varo y dónde podemos vincularnos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, eso es súper importante. Oye, Gaby, bueno, pues muy súper interesante todo lo que nos estás contando y creo que un excelente consejo para los chavos, que hay muchos que son muy creativos, pero pues hay que saber, ¿no? A dónde dirigir esa creatividad para que funcione. Entonces creo que es un excelente consejo para ellos. Sabemos que te tienes que ir en alrededor de 5 minutitos. Quisiera yo abrir un poco a ver si alguien tiene alguna pregunta de los chavos, si las quieren hacer a través del chat, a ver si hay alguna pregunta que le quisieran hacer a Gaby. A ver, Luis. Yo tengo una pregunta con Hola, todo Luis. esto, como, hola, mucho gusto. Soy Luis, igual primer semestre de comunicaciones, como todos aquí. Yo tengo una duda sobre cómo están manejando, digo, si es que se trabaja mucho a distancia con la radio. Sé que el tema del delay entre una persona hablando y otra puede ser muy delicado porque o sea, las escaletas están muy bien cronometradas prácticamente. Entonces, ¿qué tipo de programas usan o de qué manera lo están Sí. trabajando?
Mira, en el caso de la radio, aunque sí hay una escaleta, no está tan cronometrada. O sea, hay una escaleta, pero es más por bloques, ¿no? Entonces te permite jugar con un espacio de tiempo. O sea, el programa que yo tengo en la mañana, tengo 2 bloques a la hora. O sea, empiezo a las 6 de la mañana, por ejemplo, y me voy a corte más o menos a las 6:25 y así, ¿no? Son como por bloques. Ahora, en ese bloque, sí tengo ciertos temas y ciertos enlaces y ciertas entrevistas, pero digamos, no tienen que durar exactamente como en tele es diferente, ¿no? Yo hice tele muchísimos años, la tele en eso es diferente porque sí, ahí sí tienes 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, bla, bla, ¿no? En la radio no tienes necesariamente ese cronómetro así como tan preciso, ¿no? Entonces, eso te permite un poquito más la práctica, digo, la plática. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros de manera particular? Yo estoy en mi casa, aquí donde me ven, es mi escritorio, yo estoy desde mi casa. Yo tenemos una aplicación que se llama Lucy, Luci, con I latina, Lucy. Y esta aplicación, que es una aplicación que cuesta, es más o menos carita, pero tampoco es demasiado cara, pero sí es una aplicación que cuesta. Lucy me permite conectarme, y está en el celular, permite conectarme directo a la estación de radio, ¿no? O sea, a través de direcciones, haz de cuenta como si fuera una dirección IP, ¿no? Te conectas, hay 6 o 7 canales abiertos de la estación de radio, y entonces a mí me asignan uno, y yo me enlazo a ese canal, y lo que uso es un micrófono profesional, uno como este que tengo aquí. En realidad lo uso más para grabar podcast, pero tengo uno que es similar, y unos audífonos, ¿no? He tenido un poquito de problema con la estabilidad de mi internet, y entonces me mandaron un Comrex, que es el mismo, pero un poquito más sólido, que es un aparato ya en sí mismo. Ese me lo mandaron de la radio, y ese está conectado vía cable a mi internet, pero es el internet de mi casa, ¿no? Nada más que está conectado, digamos, vía Ethernet. Entonces tengo eso, me conecto igual con mis audífonos y mi micrófono. Javier Risco, lo mismo desde su casa, ¿no? Entonces, lo que hacemos Risco y yo es que vía FaceTime con mi iPad y su iPad o lo que él tenga, estamos conectados vía FaceTime y nos estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Como ahorita tú y yo, Luis, digamos. Entonces, ya tenemos establecidos como medio mecanismos, ¿no? Desde vas, te toca, voy yo, no, tenemos como si fuéramos ahora sí que catcher de béisbol, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos como nuestras señas, ¿no? Es de ya me salí del aire, vas tú, no sé qué, va, etcétera, ¿no? Ya lo tenemos ahí como más o menos armado. Y entonces todo el tiempo nos estamos mirando y nos estamos como poniendo en contacto, digamos, visual para poder estarnos coordinando. De la gente que entra con nosotros, nuestros colaboradores, por ejemplo, Geo González, que hace deportes en la mañana, o Roberto Aguilar, que hace finanzas, pues se conectan igual que nosotros, se conectan también desde sus respectivas casas, igual con algunos de estos aditamentos. Hemos tenido que ir aprendiendo, ya vamos a cumplir casi un año de hacerlo así a distancia, hemos tenido que ir aprendiendo a lidiar con el delay, ¿no? Cuando nos damos cuenta que hay un delay, nos escribimos de que tenemos un delay, y entonces tratamos más o menos de coordinar que no nos pisemos, que no estemos o que no hagamos lagunas, ¿no? Porque eso también puede pasar, que de repente tú te quedas callado y el otro todavía no habló, y entonces una laguna de 3 segundos al aire suena espantoso, ¿no? O sea, 3 segundos ahorita no es nada, pero al aire suena horrible, ¿no? Entonces te tienes que ir como coordinando, y también coordinando una cosa, por ejemplo, que es bien difícil cuando yo estoy en la cabina normalmente, y yo tengo, haz de cuenta igual como estamos ahorita tú y yo, Luis, pero yo tengo enfrente, digamos que tú fueras el operador de la cabina. Entonces yo le estoy dando con mi dedo, le estoy dando instrucciones, ¿no? De vamos, quita, corta, y nos estamos viendo todo el tiempo. Yo hoy no veo al operador. Entonces hemos tenido que hacer trucos sonoros. Por ejemplo, cuando yo leo las primeras planas de los periódicos en la mañana, siempre leo por último Excelsior. Y cuando leo Excelsior, la última nota de Excelsior que leo, la leo más despacito, hago algo así. Entonces ya sabe el operador que eso significa que tiene que meter la cortinilla de deportes, ¿no? Pero nos hemos tenido que ir aprendiendo nuestros propios trucos sonoros, ¿no? Es estresante. Si tú me dijeras, ¿quieres regresar a la cabina? Ahorita regreso a la cabina. O sea, porque la verdad es que sí, hacerlo a distancia es súper estresante, porque pues eso, o sea, a veces sí nos funciona, a veces no nos funciona. De repente sucede mucho en noticiario en vivo que se te cayó una entrevista porque al que ibas a entrevistar no te tomó la llamada, o no entró la llamada, o se cayó la llamada. Y cuando estás en la cabina, pues en ese momento te dicen, no tengo la llamada, no sé qué, y entonces tú en ese momento haces otra cosa. Pero aquí te mandan un WhatsApp, y aunque ustedes no lo crean, el WhatsApp también tiene delay. El WhatsApp no llega inmediatamente. El WhatsApp puede tener a veces delays de 2, 3, 4 segundos, ¿no? Entonces a veces estamos así
así, yo estoy con el teléfono escribiéndoles así de, ¿con qué chingados voy? ¿No? Y ellos me contestan, me dicen, espérate, no nos está contestando el secretario, que la chingada no es que, pero todo en WhatsApp mientras estás hablando y diciendo cosas. Entonces, yo insisto, si pudiera, mañana mismo vuelvo a transmitir desde la cabina, pero ¿cómo lo hemos resuelto así? Y se puede hacer bastante bien. Entonces yo les recomiendo eso, esa aplicación que se llama Lucy. Háganse, si les gusta el sonido, cómprense un micrófono. Este que tengo, por ejemplo, me costó 2,200 pesos más o menos, un micrófono profesional. Tengo, no la estoy usando ahorita, pero tengo una como capucha que puedo poner alrededor para aislar todo el ruido. Esa me costó 1,000 pesos, una cosa así en Amazon. Entonces me he ido construyendo con mi pequeño espacio. Y pues tengo algunos programas, que algunos de los programas son gratuitos, que los tengo ahí en la computadora. Oye, Gaby, ¿qué dicen tus vecinos? ¿Te escuchan? Pues mira, tengo la enorme suerte de que mi edificio, los departamentos, no estamos pegados pared con pared. Porque hablas fuerte y me imagino que en la radio pues no puedes bajar la voz. No, pues no, y pego de gritos, sobre todo a las 6 de la mañana. O sea, cuando yo sí les digo, son las 6 de la mañana, híjole, pues sí, mis vecinos van a decir, vas y friegas a tu madre, ¿no? Pues mira, seguramente, pues yo creo que ya hasta se acostumbraron, mano, ya llevamos como un año aquí, ¿no? Pero bueno, eso, más o menos por ahí, Luis, va el asunto. Se puede hacer, hoy te puedes montar un estudio bastante, con unos 10,000 pesos, te puedes montar un estudio bien, así un estudio profesional desde el escritorio de tu casa. Lo único, asegurar que tengas un internet más o menos estable y que no entre demasiado ruido desde de afuera, ¿no? Edith, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, mucho gusto antes que nada. Hola, Edith. Es una pregunta más personal. Sería más bien, o sea, bueno, a mí me gustaría saber si hoy en día es más fácil para una mujer sobresalir en los medios que antes, o sigue habiendo como muchos retos. Híjole, no, yo sí creo que ha cambiado mucho. Yo sí creo que hoy es más fácil. No es fácil, ojo, no es fácil, pero es más fácil, ¿no? No es fácil, no es fácil. A mí me tocó ser directora de W Radio y éramos en todo el país, creo que 2 o 3 directoras mujeres de medios de comunicación. Todos los demás eran hombres, todos los demás eran hombres. Incluso en la radio donde yo trabajo, yo era la única mujer. El director de La Qué Buena era un hombre, el de los 40 un hombre y así, ¿no? Entonces, sí, hoy incluso si te fijas en la mañana, los noticiarios de la mañana, solo somos 2 mujeres, es Carmen Aristegui y soy yo. Todos los demás son hombres, básicamente, ¿no? Entonces, sí, no te voy a decir que es fácil, pero sí creo que es un poquito más fácil y también siento que hay más, ahora sí que la palabra muy de moda, sororidad entre las mujeres que estamos en los medios, ¿no? O sea, por ejemplo, yo formo parte de un grupo importante de mujeres que estamos en tele, en radio, escribimos, reporteras, editoras y demás, y todo el tiempo estamos apoyándonos, estamos tratando de salir adelante. Entonces yo te diría, no es fácil, a mí me costó mucho trabajo, yo tuve que masculinizarme en muchos sentidos porque yo tenía que lidiar con muchos hombres, entonces tenías que entrar medio a las patadas, ¿no? Igual que ellos en algún momento dado, porque a mí me ha tocado ser directora de muchos proyectos donde había básicamente hombres, ¿no? Entonces te diría, no es fácil, pero sí es mucho más fácil y creo que hoy además hay posibilidades de proyectos muy padres. Hay proyectos de periodistas mujeres que están haciendo un trabajo increíble, como Pie de Página, por ejemplo. Hay proyectos sonoros de mujeres. Entonces, sí creo que hoy el escenario es diferente, sin lugar a dudas, ¿no? Cuando yo salí al mundo mediático, sí era machín, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. Rebeca y después Diego, ¿sale? Se tiene que ir, Gaby me pidió. Sí, todavía puedo unos 5 minutillos, no se preocupe. Ok, perfecto, gracias. Bueno, primero que nada, mucho gusto. Es un honor tenerte por aquí, una personalidad tan grande como tú. Y bueno, yo estoy empezando ahorita un proyecto de radio, justamente estamos en La Bestia Radio, que es ciberinternet, y mi programa se llama .fm. Entonces, ¿qué consejo me darías ahorita que estoy empezando y es un programa como de mucha opinión y muy libre? Podemos hablar de lo que sea. Hola Valentina, mucho gusto y qué bueno que estás haciendo cosas. A ver, lo primero que te diría es que la libertad no está peleada o no debería estar peleada con la estructura y con el profesionalismo, ¿no? Es decir, yo sí les recomiendo que todo lo que hagan esté perfectamente planeado, es decir, que tengan guiones, que tengan una estructura, que sepan hacia dónde quieren ir. O sea, lo más aburrido en el mundo es escuchar un choro que no tiene ni pies ni cabeza y nosotros podemos creer que es súper interesante lo que estamos diciendo,
pero no es interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, para el noticiario de la mañana tenemos un guión para cada bloque tiene un guión. Insisto, yo me puedo brincar cosas y si de repente la plática se pone buena o pasa algo o estoy entrevistando a alguien y se volvió más interesante, etcétera, me puedo brincar algunos segmentos, pero yo tengo una estructura que tengo que cumplir esa estructura, ¿no? Entonces yo lo primero que te diría es eso, no estén peleados con la estructura y dos, estén muy conscientes de lo que otros como tú están haciendo, ¿no? De tu competencia. O sea, no sé, en la carrera de comunicación, espero que ahora sea diferente, pero desde que yo la estudié, nos enseñan muy poco a entender a nuestra competencia, ¿no? ¿Quién hace un programa similar al tuyo? ¿Quién hace una estación similar a tuya? ¿Cómo les va? ¿Cómo le están haciendo? Los programas que son exitosos, ¿cómo son? Y tienes que escuchar mucha radio y mucho podcast. O sea, es increíble cómo cuando la gente quiere hacer cine, pues ve mucho cine. Cuando la gente quiere escribir, lee mucho. Pero no sé por qué cuando queremos hacer radio, queremos hacer sonido, no escuchamos mucho, ¿no? Entonces yo, como les decía hace rato, soy una adicta de escuchar. Todo el tiempo estoy escuchando cosas, ¿no? Entonces también te recomiendo eso, mucha disciplina también de escuchar, de aprender, de probar cosas nuevas y de ir midiendo. Si no tienes audiencia, ¿dónde está tu audiencia? Busca tu audiencia. Una recomendación para todos ustedes es que tienen que crear sus audiencias. No crean que alguien está allá afuera esperando que ustedes les digan algo. Hay tanto contenido que la gente ya está consumiendo cosas. Lo que ustedes tienen que lograr es identificar a quién le quieren hablar y seducir a esos a los que quieren hablar y crear su propia audiencia. Entonces te recomendaría esas 3 cosas. Muchas Muy bien, gracias. Diego, para cerrar. ¿Quién va? Sí, hola. Hola, Diego. Primero que nada, también que gusto que pues, podamos contar con su presencia. Y mi pregunta es, ¿qué ventajas y desventajas cree que contamos esta generación de Libero cuando queramos meternos ya que nada a la radio? Porque ya ahorita pues también la radio es un medio muy bien consolidado. Entonces, ¿cuáles son eso, las ventajas y desventajas que yo o más compañeros pudiéramos encontrar? Mira, Diego, yo creo que la pandemia de verdad sí vino a cambiar muchísimas cosas y vino a poner en crisis muchos modelos, incluidos los modelos de negocio. Yo creo que ustedes son una generación que van a poder inventar otra forma de hacer radio. Cuando yo estaba en la carrera, cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes, o un poquito mayor, digamos en cuarto, quinto semestre, estaban estas 2 radios que para mí fueron muy importantes en mi juventud, que era Rock 101 y era WFM precisamente. Y eran 2 radios de locura, de jóvenes, creativos, chingoncísimas. O sea, era una cosa de locos y cada una competía con ganarle a la otra y hacían más locuras, ¿no? Luego por ahí existió Radioactivo, etcétera. Yo creo que ustedes van a tener la posibilidad de inventar nuevas historias sonoras, pero sí lo que te digo, Diego, es si no son capaces de que eso tenga un valor comercial, no va a funcionar. O sea, yo sí quiero que se vayan, no quiero ni siquiera que sea un tema de depresión ni mucho menos, al contrario, que lo tomen como reto. Es decir, no crean que alguien los va a contratar. Si tienen suerte, sucederá. Pero todos ustedes, tal vez 2 o 3, los van a contratar con un salario, con prestaciones y con una quincena. La mayoría de ustedes van a tener que inventar su propio negocio mediático, su propio negocio comunicativo. Entonces, creo que tienen un territorio como muy virgen, porque también es cierto que muchos de los que estamos en la radio, pues ya estamos grandes, algunos están mucho más grandes. Me parece que durante mucho tiempo se pagaron salarios estratosféricos. Hay gente que gana brutalmente. Que creo A ver, que dinos incluso, una cantidad así, sin decir nombres, Gaby, más o menos. pues puede haber gente que gana, no sé, 800,000, 900,000, $1 millón de pesos al mes, ¿no? Haciendo un programa de radio, por ejemplo. Eso ya no va a pasar. Eso ya no va a pasar. Que no soy yo, por cierto, ojalá, pero que no soy yo. Pero eso ya no va a pasar, ¿no? Entonces, creo que también ahí se van a abrir, digamos, posibilidades muy interesantes. Y la otra, Diego, que yo te diría es que nunca vean a la radio en sí misma. Siempre hay que entender que la radio tiene que estar conectada con lo digital, tiene que estar conectada con lo audiovisual. Ahorita, por ejemplo, con una exalumna, Eva Ruiz de Chávez, que está haciendo cine en Los Ángeles, vamos a hacer ficción sonora de algunas cosas que ellos están haciendo en audiovisual. Entonces, que también se inventen cosas que estén ligadas, ¿no? Por ejemplo, los audiolibros que pensábamos que era una tontería son un exitazo los audiolibros, pero creo que se deberían hacer todavía mejor. Entonces eso, que nunca pienses el medio en sí mismo, sino lo pienses siempre conectado. Magnífico, Gaby. Listo. Muchas gracias.
Oigan, Muy pues bien. yo a la Gracias, orden, Gaby. de verdad, ahí estoy, mi correo es como mi nombre, gabriela.barkentin en Gmail, ahí estoy para lo que quieran, y si no, sus profesores que les den mi correo electrónico. Por ahí estoy en Twitter, pero como siempre me ando peleando con medio México, entonces olvídenlo porque por ahí nos estamos agarrando. No, pero ahora que regresemos, vamos a ver si hacemos un par de visitas con los muchachos en Estaría otoño, padrísimo. esperemos, allá en la Ojalá sí. cabina. Y también que yo les pueda caer y lo que necesiten, si alguien quiere un consejo, si alguien trae un proyecto y de repente quieren que rebotemos alguna idea, yo feliz de la vida, de verdad estoy a sus órdenes. Como lo dije desde el principio, la Ibero es mi casa y ustedes pues son parte de mi familia desde el momento que entraron a esta casa. Así que gracias de verdad, querido Samuel, querido Alejandro, querida Gabriela, y a todos ustedes, por supuesto, les mando un fuerte abrazo. Y a Pablo Soto, no sé si sea un salchicha lo que tienes ahí, pero Sí. está increíble. Es que yo tengo perros salchichas y desde hace rato vi que Pablo Soto tenía por ahí un salchicha. Bueno, gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, abrazo. Gaby. Gaby, Gracias. gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes a todos. Nos vemos el lunes. Muchas gracias, profes, alumnos. Hasta el lunes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gusto en verte, Gracias, Alejandro. hasta luego. Gracias, Igualmente, Gaby, por las gracias. preguntas.